Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Buenos días, queridos oyentes. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Espero que vayan viajando con nosotros tan a gusto como nosotros con ustedes y que se pasen un rato no solamente agradable, sino que conozcan pues esas interioridades y curiosidades y datos de estos aeropuertos que Stop Próximo Aeropuerto comparte con ustedes cada domingo en nuestra emisora de Informa Radio a las 11 de la mañana. Les habla Luis Fernández Matamoros, director del programa, y como les he dicho al principio, para mí es un honor y una satisfacción poder estar con ustedes. Hoy nos vamos a mover dentro de un aeropuerto en un lugar excelente, extraordinario, un lugar donde se cita infinidad de viajeros durante todo el año porque tiene un clima excepcional y un clima que no solamente el clima, sino todas las características hablamos de una isla que tiene, su naturaleza, su modo de vida, es un reclamo permanente para todo el mundo. Por lo tanto, con tanta visita, se necesita un aeropuerto pues, que esté en perfecto estado de condiciones y de todos los servicios que una persona necesita cuando llega. Estamos hablando de Gran Canaria, del aeropuerto de Gran Canaria, situado en la costa este de la isla. El aeropuerto se encuentra ubicado a 25 kilómetros de distancia en una de las principales núcleos turísticos de Canarias, la zona sur de la isla de Gran Canaria, y a 218 kilómetros de la capital de la isla, de la provincia de La Palma. Si entramos en su historia, al final de la Primera Guerra Mundial, el francés Pierre-Georges Ladecourt consigue autorización de los gobiernos francés y español para establecer una línea aérea que uniera Francia con sus colonias africanas y sudafricanas. El primer tramo de esta línea, Toulouse-Casablanca, se inauguró en 1919 y el segundo tramo, Casablanca-Dakar, se piensa en las islas, cuando se piensa en las Islas Canarias como punto de apoyo y enlace con América. En abril de 1930, una orden real declara aeropuerto nacional las instalaciones terrestres y marítimas que se construyen en Gando. En 1933 se realiza el primer vuelo con pasajeros y en 1935 esta ruta se convierte en la línea Madrid-Canarias. Entre 1944 y 1946 es cuando se construye el edificio terminal de pasajeros y allí se trasladan las oficinas de las compañías aéreas ubicadas que entonces estaban en las instalaciones de la base aérea de Lanzarote. Y en 1946, en julio, hay un decreto que declara el aeropuerto ya abierto a todo tipo de tráfico nacional e internacional y lo califica ya como aduanero. En 1957 es cuando ya se inician obras para mejorar las instalaciones de la torre de control, la central eléctrica y las ayudas visuales de navegación. Siguiendo en datos, podemos decir que cuando haya una ampliación que va a servir para que el aeropuerto pase a ser de primera categoría, es en 1960, siendo un año más tarde cuando ya se instala la instalación del radiofaro, en la construcción de parques de salvamento y servicios. Con todo esto, como hemos dicho, el aeropuerto pasa a ser considerado de primera categoría. Y en estos momentos, que está muy, muy en boga, es noticia en todas partes,
La ampliación del aeropuerto de Gran Canaria es una obra destacada en el Plan Canarias de Infraestructuras Aeroportuarias del Ministerio de Fomento, que prevé destinar más de 900 millones de euros a la mejora de los aeropuertos de las islas de Gran Canaria. Las obras suponen un incremento significativo en la capacidad del aeropuerto, pues puede atender a más de 15 millones de pasajeros al año. Mis ojos se empañan cuando me acuerdo de ti, ay, mi Gran Canaria. Una roca, un corazón, con el fuego de la lava y el Atlántico pone canción. ¿Cuánto va a besar tu playa? Mar, sangre y roca, pasión, mi querida Gran Canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria. Bueno, seguimos con el programa y hoy, como siempre, tenemos la gran fortuna de contar con una eminente persona, que es Santiago Vallejo, vicepresidente y responsable de Relaciones Institucionales de la Mesa de Turismo, que lo tenemos con nosotros para que nos hable dentro del aspecto suyo profesional, pues de lo que siempre comentamos en nuestros aeropuertos, que es toda la importancia de que tiene un aeropuerto, su conectividad, la cantidad de gente que trabaja. Estamos hablando de un aeropuerto que trabajan aproximadamente 8.500 personas, es decir, lo que hablamos, ciudad de siempre. Muy buenos días, Santiago. Hola Luis, buenos días, encantado de saludarte. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Vamos a ver, como has comentado tú, lógicamente, con tu posición y además tu experiencia dentro del mundo turístico y dentro del mundo comercial, nos puedes comentar, por ejemplo, para vosotros o para ti, ¿cómo influye la conectividad de la competitividad económica en Gran Canaria? O sea, ¿qué importancia tiene que haya una buena conectividad para que Canarias en sí pues genere competitividad entre empleos directos e indirectos? Pues hombre, es algo absolutamente primordial, diría yo. Es decir, en una ubicación como es una isla que te está a 2.000 y pico kilómetros de la península, llegar en barco se puede, pero es complicado. La única forma que tienes de llegar es en avión y por lo tanto tienes que tener un aeropuerto que sea pues absolutamente competitivo, un aeropuerto de buenas características, bien construido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres yo te voy a dar unos datos que quizás sean interesantes. Sí, por favor, estupendo, porque precisamente como podríamos decir, aunque no tenemos secciones, pero sí ya tenemos un guión de cada programa más o menos y precisamente esta es la parte donde hablamos de datos, o sea que nos viene de maravilla. Pues mira, en las Islas Canarias se gestionaron aproximadamente 54,7 millones de pasajeros en el año 2025. El aeropuerto de Gran Canaria gestionó casi 16 millones, 15,8 millones. Es decir, es el que más pasajeros movió. Ahora mismo estamos en una disyuntiva importante que seguro no sé si habéis comentado ya o comentaréis, que es el tema de la subida de las tasas de AENA que quiere implementar. Hay ahí una
disputa importante entre AENA y la Asociación de Líneas Aéreas. Sí, se ha agitado todo bastante, incluso el propio Cabildo, la propia isla también, ahí todo el mundo está comentando y mirando y, como tú muy bien dices, AENA está pensando en una subida de tasas del 3,8%, mientras que las compañías aéreas están proponiendo una deducción de las tasas del 4,9%. Y dirás, pues esta es una diferencia importante entre el uno y el otro, ¿no? Está a años luz de distancia. Pero claro, esos datos no salen así del humo. no son de capricho, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí hay una serie de parámetros, hay dos parámetros importantes que intervienen en el cálculo de las tasas o en el cálculo del incremento de las tasas. Uno de los parámetros es el número de pasajeros previstos de aquí a los próximos 10 años, que AENA es bastante conservador y hace una previsión de que va a haber un incremento del 1,3%, mientras que sin citar fuentes, o sea, ellos dicen 1,3 y bueno, no sé de dónde lo habrán sacado. Las compañías aéreas, habiendo encargado un estudio a una consultora, habiendo consultado con Eurocontrol, que es quien controla el tráfico aéreo, y habiendo consultado con IATA, todo eso se mete en una coctelera y se le da un resultado del 3,9% de crecimiento de pasajeros en la isla. Por lo tanto, a mayor crecimiento, mayores tasas, por lo tanto se puede bajar un poco la tasa. Y luego, sin afectar a los ingresos. Sin afectar a los ingresos, claro. O sea, los ingresos incrementan porque Claro, efectivamente, es por cantidad en este momento, ¿no? Y luego un segundo componente es el coste de capital, que para la inversión que AENA pretende hacer, que dice que son 10.000 millones. El coste del capital, AENA dice que es un 9%, cosa que ni en los peores momentos se ha conocido, y las compañías aéreas hablan de que es el 6,35%. Bueno, pues todo eso se mete en la costelera y sale que, como te digo, las compañías piden una rebaja del 4,9% y AENA pide el 3,8%. Y para que te hagas una idea, los ingresos que percibe AENA del aeropuerto de Gran Canaria, simplemente el de Gran Canaria, vienen a ser prácticamente el 10% de los ingresos totales que AENA recibe al año. AENA recibe unos 5.200 millones aproximadamente por todos los conceptos. En Gran Canaria, te lo voy a desglosar. Los 15,8 millones, casi 16 millones de pasajeros, la mayoría son pasajeros internacionales, entonces ahí se está cobrando una tasa de entre 18 y 20 euros por pasajero, y el resto son nacionales, donde se cobra una tasa entre 10 y 12 euros por pasajero. Haciendo una media ponderada, sale que se cobra una tasa de más o menos entre 16 y 18 euros. Esos 15,5 millones de pasajeros los multiplicas por 17 euros de esa media que te he comentado y te salen un ingreso solamente por pasajeros de 263 millones de euros. Luego tiene unos ingresos comerciales que vienen a ser entre 9 y 12 euros por pasajero en actividad comercial, que es pues todas las tiendas, duty free, restauración, parking, alquiler de vehículos, salas VIP, publicidad, todo ese tipo de cosas. Y aproximadamente hacemos la multiplicación igual de los 15,5 millones por una tasa de más o menos 10,5 euros, son otros 163 millones de euros. Y luego otros ingresos por alquileres a largo plazo, de carga, servicios inmobiliarios, y bueno, pues podrían suponer otros 10-20 millones. Quiero decir que el resumen es que de tasas aeronáuticas percibe entre 250 a 280 millones. Por actividad comercial, entre 150 y 180 millones. Y otros ingresos entre 10 y 20 millones, o sea que hacen un total de 480 millones de euros, que como te decía, vienen a ser casi el 10% de sus ingresos. Entonces, el que esas tasas suban, pues puede acarrear el que se pierda competitividad. Es decir, aquí las compañías aéreas y sobre todo las low cost, que son muy susceptibles a una subida de a coger movimiento en tarifas, ¿no? O en precios.
porque ellos van muy ajustados en la tarifa y Sí. en cualquiera de los epígrafes de su escandallo de costes, pues puede hacer que una compañía se replantee el volar allí. Y luego compañías extranjeras, pues exactamente igual, si son susceptibles a ellos. Entonces, puede ser que la avaricia rompa el saco y ese incremento de tasas que están pidiendo conlleve un decremento de pasajeros porque encarezcan las tarifas aéreas. Claro, yo no sé si AENA se ha planteado en algún momento determinado y en general, pero vamos, AENA, que es el propulsor de estos incrementos y que afecta a todo el resto de esto, que cómo afectaría al aeropuerto, no solamente ya al empleo, sino a la propia AENA, a todo el mundo, la reducción de vuelos. Claro, no, evidentemente, la reducción de vuelos es una reducción de ingresos. Porque es consecuencia precisamente de lo que tú has dicho. Es decir, yo soy una línea aérea que no vuelo por ocio ni por diversión, sino es una empresa, es un negocio y lógicamente no me dan los números, tengo que cerrar esa línea, buscarme otras líneas porque tengo mis aparatos y no pueden estar obviamente en un hangar y me busco otros lugares. Entonces, no sé, yo creo que como tú me has dicho, la avaricia rompe el saco, pero antes de llegar no solamente a la avaricia, es pensar todas las consecuencias, ¿no? Ese incremento de tarifas conlleva también unos perjuicios indirectos de alguna manera, ¿no? Porque no solamente es tráfico turístico, también es tráfico nacional de insulares que vienen de la península y que son residentes allí y que a una tarifa más cara, tú sabes que evidentemente los insulares tienen una bonificación en la tarifa por descuento residente, por lo tanto, esa bonificación, ese descuento sería más alto, por lo tanto, el Estado debería de pagar una cantidad mayor por esa tarifa que ha crecido. Es decir, que hay que tener en cuenta todos los parámetros que intervienen en esto. ¿No? Y uno muy importante es la cantidad de sectores económicos que se benefician indirectamente de todo esto, como son los hoteles, el transporte, la restauración, las agencias de viajes, es decir, que es un poco como fichas de dominó que las vas tirando, ¿no? Es decir, tiras la primera y se va cayendo todo lo demás, porque el aeropuerto precisamente es la puerta como hemos dicho al principio, de cantidad de empleos directos e indirectos y que muchas veces no vemos esos indirectos, ¿no? Entonces, yo... El turismo es algo tan absolutamente transversal que afecta a todos los sectores, o sea, ya no solamente los directos implicados en el sector turístico, como pueda ser, pues eso, el transporte, como pueda ser los hoteles, restaurantes, pues que luego tienes el comercio, autopistas, es decir, tienes una serie de cosas que aunque parezca que no, pero que están relacionadas indirectamente con el turismo y que eso tiene una caída también colateral y es un efecto colateral que tiene la caída de turistas. Eso es totalmente, o sea, es directamente proporcional. Sí, claro, y me imagino que, vamos, el Cabildo y la isla en general, pues tienen que luchar perfectamente para mantener, o sea, un equilibrio. Yo no digo a lo mejor que no haya que incrementar algo, ¿vale? Es decir, oye, si realmente voy a hacer una inversión en infraestructuras, eso lleva aparte de los presupuestos generales de un país que no se aprueba nunca, pero que teóricamente tendrían que estar, vamos a poner, pues decir, oye, pues hay que hacer un pequeño sacrificio para beneficio de todos, pero no solamente que sea para una parte, ¿no? No, pero es que, o sea, se ha demostrado y con los datos que te daba antes, que esos 10.000 millones de inversión que se quieren hacer en las infraestructuras de los aeropuertos se pueden hacer y no a costa de subida de tasas, o sea, es decir, sino teniendo en cuenta, pues eso, los incrementos de pasajeros que va a haber, el coste del capital que tiene y se puede hacer. Y vamos, de hecho, nosotros desde la Mesa del Turismo hemos apoyado, y hoy ha salido una nota de prensa que sale en todos los medios, a la nota de prensa que lanzó ALA la semana pasada y estamos apoyando totalmente a esta reivindicación que ALA está haciendo de ese decremento de las tarifas porque demuestra
que la inversión se puede hacer sin incrementar las tarifas. Pues, claro, y además teniendo en cuenta que encima el aeropuerto de Gran Canarias es un hub estratégico para Europa, África y América. Sí, sí, absolutamente, claro. O sea, es que, ya te digo, ya como te decía antes, ya no solamente, o sea, es que son dos componentes, es el tráfico nacional, los insulares que vienen a la península y los peninsulares que van a la isla, y luego todos los extranjeros que evidentemente, como bien dices, se convierten en un hub muy importante para Sudamérica y para el resto de Europa. Efectivamente. Pues, querido Santiago, ha sido un placer estar Pues, contigo este tiempo. Espero que hayas estado a gusto. como siempre, Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Nosotros cada semana vamos como los saltamontes de aeropuerto en aeropuerto y siempre es primordial e interesante tener la opinión de una persona tan docta como tú en esta materia. bueno, Muchas gracias, Santiago. Que ya, tengas un buen día y que tengáis muchos éxitos también en la Mesa Nacional de Turismo. muchísimas gracias, un abrazo. Ay, Canarias, la tierra de mis amores, ramos de flores que brotan de la mar. De belleza sin par, son nuestras islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín y bello jardín, que hoy siempre en flor, son las mujeres la rosa, luz del cielo y del amor. El corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, el corazón de los guanches, el murmullo de la brisa. Bueno, continuamos dentro de la vida de un aeropuerto y continuamos dentro de la gente que trabaja dentro de un aeropuerto, lo que estábamos hablando antes con Santiago Vallejo, hablamos de los empleos directos e indirectos. Y hay una profesión muy peculiar dentro de un aeropuerto en la que nosotros no nos damos cuenta de esa importancia que tiene, muchas veces porque están como ocultos, agazapados, pero siempre prestos para entrar en servicio. Y nos estamos refiriendo al cuerpo de bomberos. Tenemos con nosotros a Carlos Tomás, bombero y jefe de dotación. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Encantado de tenerte con nosotros. Es cierto, ¿no?, de que parece como que no estáis en los aeropuertos porque estáis ahí escondiditos, pero con todo preparado para en segundos estar al pie del cañón, ¿no? Pues sí, así es. Y además hay una pequeña paradoja con esto, y es que el pasaje o la gente, cuando nos ve por las plataformas o nos ve alrededor de la aeronave que va a coger, parece que le da un poco como de alarma, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos tareas de prevención que van encaminadas a garantizar su seguridad y que no tienen nada que ver con ese recelo que tienen cuando nos ven, que deberían normalizar un poco más el vernos en torno a las operaciones de las aeronaves. Sí, precisamente te iba a preguntar, una de las preguntas que tenía preparada, me lo acabas de decir, que efectivamente vosotros tenéis que salir siempre haciendo simulacros, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo más o menos hacéis esas actividades de simulacros? Bueno, las actividades están programadas en base a la normativa que hay vigente, porque hay que pensar que nosotros, el SEI aeroportuario, el SEI es el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios Aeroportuario, como todo lo relacionado a la operativa de un aeropuerto, está regulado por una directiva europea.
Entonces esa directiva europea, el encargado de aplicarlo es una agencia estatal de seguridad europea y su sucursal en España, que es AESA, que es la Agencia de Seguridad Aérea. Y ella es la que establece los mínimos, los simulacros mínimos que tenemos que hacer, y luego a partir de ahí, pues bueno, ya cada aeropuerto a lo mejor pues puede mejorar, hacer más, pero tenemos que hacer al menos esos simulacros. Sí, estupendo, pero no os dicen exactamente, vosotros no sabéis, cada 15 días, cada 10 días... No, depende del tipo de simulacro. Por ejemplo, nosotros tenemos simulacros, decimos nosotros porque, porque conozca un poco los oyentes el SEI aeroportuario, nuestro objetivo, que viene marcado por esta normativa, es garantizar la supervivencia de los usuarios y de las tripulaciones de las aeronaves. Aunque adicionalmente podemos atender incidencias que ocurren en las terminales, que pueden ocurrir en las terminales o en otras instalaciones del aeropuerto. Pero es eso, garantizar la supervivencia de los que viajan en las aeronaves. Entonces, eso nos centra en un escenario de intervención muy concreto. Pongámonos en la situación peor, en la más desfavorable, que sería un accidente de una aeronave en la que tiene un derrame de combustible que se incendia. Entonces, nosotros estamos de un accidente o un incendio de muy elevada intensidad y muy rápida evolución. Tenemos que estar dimensionados para acometer eso con eficacia y con rapidez. Entonces, tenemos que tener una capacidad extintora muy elevada y una respuesta muy rápida. Y al hilo de lo que tú me comentabas de la respuesta, nosotros hacemos simulacros de tiempo de respuesta en el que nosotros tenemos que estar en cualquier punto del aeropuerto que pueda operar una aeronave, o sea, que se pueda encontrar una aeronave circulando por las vías normales, no si se sale de la pista, en un máximo de 3 minutos, ya descargando agente extintor. Y hacemos simulacros, el mínimo es uno mensual. Ajá. Y entonces me imagino que vosotros tenéis que tener una coordinación enorme con la torre de control y las compañías aéreas, ¿no?, ante una emergencia. Y bueno, en caso de que exista la emergencia real, que puede haber muchos tipos de emergencias, acabo de explicar, digamos, catastrófica, para entender para lo que estamos dimensionados. Pero las aeronaves tienen muchas... La actividad aérea tiene mucha seguridad. Yo creo que es la actividad que más medidas de seguridad tiene. Entonces, en cuanto una aeronave tiene un mínimo problema, le falla cualquier cosa, a nosotros ya nos avisan. La compañía aérea, en este caso sería la tripulación, avisa a torre de control, y torre de control avisa al centro coordinador del aeropuerto, que nos avisa a nosotros. Y nosotros pues estamos en ciertos lugares por si esa pequeña incidencia puede terminar en un accidente mayor o menor, que generalmente no termina en nada, pero por las medidas de seguridad, como digo, porque es una actividad con mucha seguridad, pues nosotros estamos allí ya posicionados y preparados por si esa aeronave tiene cualquier problema, y mitigar al máximo la afectación que tenga ese problema para sus ocupantes. Claro, por eso es importantísimo siempre, afortunadamente, estas previsiones que no llevan a que se realicen, ¿no? Y es importante también porque yo creo que cada vez menos la gente tiene temor al avión, ¿no? Cada vez se da cuenta de que es un aparato absolutamente seguro y que encima está rodeado de todo tema de seguridades, como tú muy bien estás comentando, ¿no? Para todo esto se necesita un trabajo en equipo y coordinación enorme, ¿no? Efectivamente. Ya de por sí el trabajo de los bomberos en todas sus variedades es un trabajo permanentemente, o sea, es un trabajo fundamentalmente en equipo. Nosotros siempre decimos que no falla una persona. Si fallamos, no ha fallado una persona que haya hecho algo o que haya fallado, sino que ha fallado el equipo, porque somos humanos y todos podemos tener errores, pero tenemos que tener de trabajo de equipo para
suplementar o corregir los errores entre unos y otros. Es decir, no sé si me he explicado bien. Sí. Si todos somos humanos que tienen un error, tenemos que ser capaz de solucionar ese error satisfactoriamente. Sí, claro, efectivamente. Y eso también se trabaja y se entrena para que eso sea así. Sí, porque son piezas encadenadas, ¿no? Y solamente que un eslabón de esa cadena se rompa, pues se va todo al traste. Y en estos momentos, que se vaya al traste una labor tan importante de seguridad y de salvar vidas como la vuestra, pues no se puede producir. Por eso tenéis que estar constantemente comprobando y haciendo pruebas, ¿no? Sí, estamos evidentemente, pues la actividad. Nosotros siempre decimos que porque hay una cierta paradoja en el mundo nuestro de la extinción de incendios, y es que todos los bomberos, tanto los aeronáuticos, yo también he estado muchos años prestando servicio como bombero urbano, generalmente tenemos ganas de intervenir, pero la gran paradoja es que cuando nosotros intervenimos es que alguien a su digamos que intervenciones por esas desgracias son mucho menos que en la calle, por las medidas de seguridad que tiene la propia actividad aeronáutica. Entonces, nos manteniendo los equipos en condiciones, revisando procedimientos, entrenando procedimientos y todo este tipo de cosas. Carlos, ¿qué formación específica tiene un bombero aeroportuario referente a otro? ¿Es igual que un bombero urbano o hay diferencias para prepararse, para tener una formación diferente? ¿Se busca algo específico? Formación que el bombero urbano y además la parte aeronáutica, el conocer las aeronaves, sus riesgos, cómo afrontarlos y solucionarlos. Carlos, ¿te estás moviendo? Porque se va la voz de vez en cuando. Se corta. Sí, debe ser que no hay buena cobertura por aquí. Pues mira, ahora donde estás perfecto, ¿no? Vale, pues me quedo quieto. Te quedas quieto, clavado, porque ahora entonces, perdona porque es que no se ha oído muy bien. Repítenos, por favor, esto de qué es lo que necesita un bombero aeroportuario. Digo que la formación es la misma que un bombero urbano, y luego hay que añadirle la parte de los riesgos relacionados con las aeronaves, que hay que conocer sus riesgos y cómo afrontarlos y cómo solucionarlos. Claro, porque los materiales son los mismos. Los materiales peligrosos me imagino que son, en realidad, es el fuego lo principal, ¿no? Bueno, es el fuego. Claro, nosotros siempre se nos relaciona con el fuego porque tradicionalmente el bombero es el que apaga fuegos, pero tenemos muchas otras tareas asociadas como rescates, penetraciones en aeronaves y en el exterior, en vehículos de circulación, en viviendas, que accidentes de circulación dentro de los aeropuertos también los hay y tenemos que atenderlos, porque sí, como muy bien reflejáis en vuestros programas, los aeropuertos se han convertido en ciudades. Entonces, dentro de los aeropuertos también hay tráfico de vehículos rodados y también tienen accidentes. Por supuesto. Por eso nosotros hacemos hincapié en estos programas. Queremos dar todas esas cosas que ocurren y que no se conocen, ¿no? Que no se saben, porque efectivamente la cantidad de circulación terrestre, no aeronáutica, que hay entre todos los servicios que tiene un aeropuerto son increíbles, y efectivamente también tienen sus carreteras, sus paradas, sus stops y sus cedas el paso, ¿no? Exacto. Y mira, y al hilo de lo que comentabas de que si los materiales son los mismos, fíjate que fuera hay un apartado de los servicios de extinción que se llama mercancías peligrosas, que es cuando hay mercancías peligrosas bien almacenadas o bien en transporte por carretera. Yo siempre digo que cuando vemos las cisternas estas que circulan por la carretera, que llevan los paneles naranja y sus etiquetas del peligro que llevan y tal, que son mercancías pues más o menos peligrosas,
nosotros no tenemos esas etiquetas en las aeronaves, pero una cisterna de estas que van a abastecer las gasolineras lleva unos en torno del orden de 25.000 litros de combustible, ¿vale? Y ya está catalogada como mercancía peligrosa para su transporte. Bueno, un avión medio, un 737, lleva una cisterna entera para su uso, pero es que los transoceánicos pueden llevar 10 cisternas del orden de 10 o más de ese combustible. Y nosotros tenemos que estar preparados para acometer un incendio de todo ese combustible. Sí, es increíble. Para eso me imagino que constantemente estáis con temas de innovación y futuro, ¿no? O sea, que tenéis avances tecnológicos que están mejorando la seguridad contra los incendios. La tecnología avanza, pero no solo en el ámbito aeronáutico, de extinción de incendios aeronáuticos, en todos los ámbitos de extinción. Nosotros lo que tenemos son unos equipos especiales que no tienen los servicios de extinción de la calle, son unos vehículos con unos monitores con unos regímenes de descarga muy elevados para poder afrontar ese incendio de gran intensidad. Sí, claro. y de gran volumen. Y todo esto viene regulado por la normativa a la que hacía referencia antes, la normativa europea. Todos los aeropuertos que están certificados en Europa pues cumplen la normativa, y esa normativa te dice los equipos mínimos y la cantidad de agente extintor y los regímenes de descarga que tienes que tener en función de la aeronave que opera en el aeródromo. Porque claro, no es lo mismo que operen aeronaves medianas que aeronaves grandes que pequeñas. En función del tamaño de la aeronave más grande que opera, te dimensionan y te configuran, o dimensionan y configuran lo mínimo que tiene que tener el servicio de extinción de incendios, tanto en material, en agente extintor y en personal. Pues muy bien, Carlos. Oye, sensacional. Nos has abierto los ojos a todos y sobre todo nos has dado esa pastillita de tranquilidad y de seguridad de saber que estamos en tan buenas manos, y no solamente vosotros siempre sois un cuerpo, yo creo que el que tiene todo el mundo en la cabeza, ¿no? De si ocurre algo, el primero que aparece en la mente de uno es el bombero, que tiene que venir a solucionar todos los problemas. Y como tú bien has dicho, no, aunque la imagen es de el bombero apagando el fuego, tiene muchísimas más actividades que no se conocen, y que ha sido un honor conocerlas contigo. Carlos Tomás, muchísimas gracias, muchísima suerte, y que sigáis todos haciendo tan buena piña y tan buen equipo en favor de todos. Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder dar visibilidad a nuestra tarea. Y me reafirmo en lo que comentaba antes, de que la ciudadanía y sobre todo los usuarios de las aeronaves, que vean con normalidad nuestra presencia alrededor de las aeronaves, que no porque estemos nosotros allí hay ningún riesgo. De hecho, muchas veces vamos a enseñarles a los nuevos ingresos. Se ha cortado. ¿No, Carlos? Bueno. Cuando repostan, y mientras tanto están embarcando, y la gente parece que si nos ve dice algo está pasando en la aeronave. No pasa nada. Nosotros allí, pero no es porque haya ningún problema de seguridad. Muy bien, perfecto. Carlos, pues muchísimas gracias de nuevo. A vosotros. Seguimos. Y hoy tenemos con nosotros de nuevo a un ilustre colaborador nuestro. Ya que hablamos de colaboradores, quiero aprovechar también de hacer mención de EK3, que es nuestra consultoría aeronáutica, donde diseñamos, planificamos y ejecutamos nuestros proyectos estratégicos de alto nivel. Y, como no, agradecimiento del Pino Bros, nuestros compositores y productores de nuestra sintonía. Acuérdense, seguirlos en su canal de YouTube, @delpinobros. Y, como decía, nuestro gran colaborador de nosotros, que es Ignacio Rubio, abogado, piloto, presidente de ASETRA, ACEPDRON, en fin, y podríamos enumerar muchas cosas más, ¿no, Ignacio?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Antes hemos estado comentando un poquito el tema de las tasas, que es lo que está en boca hoy en día, sobre todo en el mundo aeronáutico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, porque tú reúnes todas las facetas habidas y por haber, ya que eres piloto, pero a su vez eres presidente de ASETRA, que es la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales de Transporte Aéreo, y de ACEPDRON, que también es la defensa de los intereses en estos momentos estamos hablando de las aeronaves pilotadas remotamente, es decir, de los drones, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, aquí te diría ya bueno, no te iba a decir solo como abogado, ¿no? Como todo, ¿qué te parece a ti este incremento de las tasas de aéreas por parte de AENA, y sin embargo las aerolíneas no la consideran necesario? Bueno, básicamente el gestor aeroportuario considera que tienen que subir las tasas, sobre todo en la zona de Canarias, porque entiende que hay que realizar una serie de mejoras en los aeropuertos y por lo tanto debe repercutir lo que serían esas obras, esas mejoras en los operadores, que serían las compañías aéreas, y eso evidentemente acaba al final en el precio final del billete que las compañías aéreas puedan ofertar al usuario. Desde la asociación, desde luego, creemos que no es correcto. AENA, desde luego, es un gran negocio, creo que es una empresa pública, el 51% es del Estado, y que evidentemente en un momento en el cual lo que se pretende es que la economía fluya y que evidentemente el turismo, que es la principal fuente de ingresos de nuestro país, pues pueda seguir mejorando. Obviamente el subir las tasas aeroportuarias por una pretendidas mejoras en los aeropuertos canarios, donde al final, en definitiva, esas mejoras también las están pagando las compañías aéreas y también lo están pagando evidentemente los usuarios en cada uno de los billetes, porque hay que recordar que cuando compramos un billete también ya incluida una tasa referida a un cobro que hace la propia AENA en ese billete, y que además cuando reclamamos la devolución de un billete muchas veces ni siquiera se devuelve. Por lo tanto, entendemos que AENA tiene suficientes ingresos para poder asumir esas obras siendo una empresa pública sin necesidad de repercutir en el usuario el aumento de las tasas aeroportuarias que al final afectan a las que la gente pueda volar. Y evidentemente estamos volviendo al momento en que los billetes de avión eran muy caros y por lo tanto solamente era un servicio para gente elitista. Sí, pero hoy en día efectivamente el usuario, ¿tú crees que en realidad conoce, cuando compra un billete, conoce exactamente que hay tasas aeroportuarias o no? No, yo creo que evidentemente el usuario compra un billete en función del precio. Se mete en un buscador, por más general, y mira, o va a una agencia de viajes y mira precisamente, bueno, qué precio tiene. Entonces busca lo más barato, lo más económico. Lógicamente, al final se le añaden una serie de extras que incrementan el precio del billete, y entre ellas está precisamente, como digo, una tasa que no está reflejada en el billete de transporte aéreo y que es por el servicio aeroportuario. Es decir, por el hecho de utilizar las instalaciones aeroportuarias, AENA nos está cobrando ya una tasa. Sin embargo, ahora AENA pretende, lógicamente, que hacer una serie de mejoras en los aeropuertos. Recordemos que las tiendas de los aeropuertos tienen contratos que ya han sido muchas veces declarados leoninos por parte de la jurisprudencia, y eso significa que evidentemente les cobran un exceso, les cobran mucho con condiciones abusivas, y lógicamente eso ya está sufragado para que AENA pueda realizar esas obras. No hay por qué repercutir en el usuario. Y desde luego los planes que pretenden el DORA 3 de 2027 a 2031 hacia Canarias podrían repercutir no solamente en el tráfico esencial. Recordemos, el tráfico esencial son los vuelos que las compañías están obligadas a hacer a un precio determinado publicado por el gobierno, y que evidentemente, al ser un tráfico esencial, obligatorio, no podemos dejar nuestras islas, ni Baleares ni Canarias incomunicadas, pues al final tienen que operar a un precio determinado. Si incrementamos esos precios, al final, como digo, se perjudica el turismo y se perjudican a los propios canarios o gente de Baleares que puedan querer volar a la península, y eso es lo que no puede ser. Claro, estos son los problemas de los monopolios, ¿no? Indudablemente, y sobre todo, como decimos, la AENA debería liberar el 51% que tiene en poder estatal. Es una red de aeropuertos, de 48 aeropuertos en todo el Estado, y lo que es cierto es que contraviene el concepto de, en este caso, de monopolio de la Unión Europea. Lo que no se entiende es porque a fechas actuales AENA no libera
los aeropuertos y deja de tener el monopolio de la gestión aeroportuaria como pasa en los aeropuertos de Londres o en los otros aeropuertos de nuestra red comunitaria. Sí, en todo, bueno, en Europa, en varios países, en Italia, por ejemplo, son diferentes aeropuertos, están administrados y llevados por diferentes entidades, ¿no? Y al final lo que se hace en los aeropuertos, como en el caso de Londres, es competir entre ellos, y al final el aeropuerto que da mejores servicios y mejores prestaciones es aquel más beneficiado por los usuarios y además acoge a mayores compañías. Entonces, esa competencia es lo que permite que, evidentemente, al final el usuario escoja dónde quiere ir y desde dónde quiere volar. Cosa que en la actualidad, en determinadas comunidades autónomas, estamos obligados a utilizar determinados aeropuertos de la red AENA, que además nos reúnen unas condiciones adecuadas para ese servicio por el precio que el usuario está pagando. Además, lo que tú muy bien has dicho y que tampoco se conoce, es decir, la gente siempre piensa que esos incrementos se aplican al vuelo simplemente, y tú muy bien has comentado que son también para los servicios que tú puedes disfrutar dentro de un aeropuerto, las terminales, todo, pero para esos servicios también a su vez están cobrando a cualquier persona que quiera montar un negocio dentro de AENA, ¿no? Dentro del aeropuerto. Indudablemente, o sea, los contratos realmente cobran un alquiler desorbitado. La jurisprudencia ya en su día, con la época del COVID, ya declaró que esos contratos eran abusivos y, lógicamente, ya digo, la red AENA tiene muchos ingresos que no necesariamente tienen que repercutirse en el propio usuario. Como digo, al final se penaliza el hecho de que la gente pueda utilizar un medio de transporte. Si tenemos cercanías, tenemos los autobuses de empresas que trabajan para el sector público y tenemos, evidentemente, compañías aéreas que pueden hacer ese servicio como servicio esencial, no se entiende por qué, al final, el usuario es el perjudicado en tener que financiar, como digo, unas obras que al final salen de los presupuestos del Estado porque es una empresa pública. Sí, además es la pescadilla que se come la cola, porque si efectivamente cuanto más mejoras tengas y más servicios des, y hoy en día donde generalmente por controles de seguridad, por lo que sea, pasan mucho más tiempo que antiguamente en un aeropuerto, pues lo que el usuario efectivamente agradece pues es que tú tengas una carta de servicios que puedas utilizar, ¿no? Y dentro de ellos, pues si tú quieres, ahí va a motu propio, tú quieres pagar un plus para tener una sala VIP y estar, vale, perfecto, pero es que el resto puedas tenerlo perfectamente y sin necesidad de que sean, pues eso, atribulados con tanto costo, ¿no? Pero fijémonos, Luis, en un detalle importante, que es que, por ejemplo, muchas veces estamos en el aeropuerto, nuestro vuelo sale, supongamos, a las 12 de la noche, y nos encontramos que nuestros servicios de restauración están cerrando a las 9 o las 10 de la noche. Al final estamos pagando una tasa por servicios aeroportuarios que ni siquiera podemos disfrutar porque los locales que son alquilados y de los cuales se beneficia también AENA, resulta que están cerrando a unas horas a las cuales después no tenemos el servicio, pero lo hemos pagado. Entonces, evidentemente, como decimos, es decir, hay cosas que no se entienden, sobre todo en aeropuertos pues que no tienen mucho flujo de tráfico aéreo, y lógicamente, al final, como digo, es decir, estamos pagando ese servicio aeroportuario en nuestro billete de avión. Como digo, cuando reclamamos la devolución de un billete o la cancelación de un billete, eso no se nos devuelve, eso se sigue quedando ahí, y AENA lo cobra y no lo devuelve. Y son miles de millones de euros por los cuales AENA puede llevar a cabo las obras que pretende en su plan para Canarias, en su plan para cualquier aeropuerto de la red AENA de nuestro país. Entonces, lógicamente, como digo, creemos que no es lógico que se pretenda repercutir por parte del presidente de AENA, de Mauricio Lucena, o del gobierno, en este caso, de Pedro Sánchez, esas tasas aeroportuarias, incrementarlas, perjudicando a los operadores, como dijo el presidente de ALA, Javier Gándara, y, lógicamente, perjudicando al final al último de la cuerda, que es el propio usuario, que lo único que pretende es, al final, llegar semanas antes de vacaciones, llegar el verano con su familia y encarecer los precios aeroportuarios, supone encarecer los billetes y evitar o limitar que las familias puedan disfrutar de un servicio que tenemos derecho todos los españoles. Sí, además en una red de aeropuertos de AENA, que yo creo que salvo Castellón, todos son de AENA, ¿no? Bueno, hay varios aeropuertos en comunidades autónomas que no son de AENA, son de la Generalitat o pueden ser del gobierno vasco, pero os lo digo, al final, bueno, la realidad es la que se supone. Pero son compartidos con AENA.
Sí, indudablemente, es una congestión. Como digo, hay 48 aeropuertos de la red AENA que suponen el 51%, es un monopolio estatal que contraviene a la regulación europea y, lógicamente, nadie le pone ni en Europa ni en Bruselas, ningún partido político de nuestro arco parlamentario ha pedido que, evidentemente, AENA se libere y permita que entren otros operadores a gestionar, evidentemente, ese 51%, que además creo que sería bueno porque nos daría otra visión del uso de los aeropuertos y qué servicios se pueden implementar de cara a los propios usuarios. Creemos que en el siglo XXI es bueno que al final algún partido político de nuestro parlamentario le diga a AENA que ya salen del monopolio y que permitan entrar otros operadores que permitiría eso, como decíamos, como pasa en Londres, pues esa competencia entre aeropuertos que es la riqueza que nos permitiría a los usuarios coger dónde queremos hablar y cómo queremos dar y qué servicio queremos tener aquello que pagamos. Por supuesto, la competencia siempre es buena, para unos y para otros, aunque a veces se moleste decir, oye, tengo competencia. Mira, a todo el mundo le gusta tener monopolios, pero al final se deteriora porque uno se entra en la dejadez al no tener competencia. La competencia activa, viva y hace. Y en un punto importante también, estas tasas, que estamos hablando todo el rato de tasas que repercuten en los pasajeros, no olvidemos que un aeropuerto tan importante como el Gran Canaria, esas tasas también se aplican a la carga. Indudablemente, es decir, pensamos que Gran Canaria es un punto neurálgico de llegada y salida de carga aérea hacia Latinoamérica y, lógicamente, como las tasas se aplican por el peso de la aeronave, evidentemente un carguero de largo recorrido tiene un peso determinado y, lógicamente, se le aplica una tasa elevada. Eso va vía presupuestos generales del Estado y, como digo, esas tasas por el peso de la aeronave, las tasas que están cobrando por el hecho de tener una concesión de una tienda de aeropuerto, las tasas por el servicio aeroportuario que nos cobran los billetes de avión. Es decir, constantemente AENA está ingresando muchísimo dinero por una serie de cosas que al final el usuario tampoco lo ve, pero que sobrecarga no solamente a los operadores y que además impide una cosa muy importante, que es la libre competencia. Es decir, cuando tenemos unas tasas bajas, incentivamos la creación de compañías aéreas, de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque nuevas rutas, de rutas que no pasan solamente por Madrid o Barcelona, que puedan pasar por Granada o puedan pasar por Jerez o puedan pasar incluso por aeropuertos como Santander. Es decir, al final tenemos un incentivo a personas que quieran realmente montar una compañía aérea porque al final, al ser un precio bajo, el coste operativo, en ese sentido, en cuanto a las tasas aeroportuarias de la aeronave, pues permite que nazcan otras compañías que no sean las que todos conocemos y que al final den un servicio bueno al usuario y que al final el usuario escoja con quien quiere volar. Pero en el momento en que hacemos las tasas aeroportuarias, limitamos justamente la creación de nuevas compañías aéreas, sino, como digo, esa competencia y al final son las grandes, son las que pueden competir en nuestros aeropuertos, quedando algunos aeropuertos sin ese servicio, como ya ha pasado con la compañía Ryanair, que ha decidido irse a algunos aeropuertos precisamente por el incremento de tasas aeroportuarias. Pero al final son los usuarios los perjudicados y el gobierno debería hacer un pensamiento, el ministro de Transportes debería hacer un pensamiento de qué tenemos que hacer con AENA y por qué hay que perjudicar a los usuarios y dejar incomunicados partes de España porque AENA quiere seguir incrementando sus ingresos cuando tiene ya un margen de beneficio elevado. Muy bien, Ignacio. Te tengo que dejar, ya sabes el tiempo. Esperemos que AENA y el gobierno nos escuchen y tomen nota de ello y a ti muchísimas gracias por tu intervención. Nos vemos en siguientes programas, ¿vale? Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, como siempre, el tiempo se nos ha echado encima y no nos queríamos hablar de la oferta turística que tiene Gran Canaria. Sepan ustedes simplemente y muy rapidito que hay 10 razones para volver a Gran Canaria. Pues tienen una playa como forma de vida, el hogar de los deportistas, es tierra de historia, cultura y ocio, un exquisito mar de sabores, su gastronomía y además, importantísimo, puedes hacer una pausa maravillosa en tu vida. Queridos oyentes, ha sido un placer. Luis Fernández Matamoros, director del programa de nuevo, y agradeciendo a EK3, nuestra consultoría aeronáutica, y a Del Pino Bros, nuestros compositores. Quiero darle las gracias a todos y a ustedes, sobre todo, por esa fidelidad que tienen con nosotros y con nuestros programas. Ha sido un placer. Nos despedimos hasta la próxima semana. Los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas. Y todo